Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de física. Les habla el profe Carlos Torres. Vayamos con la clase 3 que tiene que ver con trigonometría, ¿sí? Bueno, en la clase 3 también vamos a ver logaritmos, pero esto lo voy a hacer en otro video, ¿ok? Bueno, ¿qué tenemos que saber de trigonometría? Primero que nada, repasemos un poquito. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo, chicos, es la región comprendida entre dos semirrectas de origen común. Como estás viendo en esta figura. Fíjate que acá el origen de las semirrectas es un puntito, o sea que sería común. Y acá tenés las semirrectas, ¿sí? Esto me forma un ángulo. También se dice que el ángulo es el grado de abertura que tienen estas dos semirrectas, ¿sí? Y la unidad de medida del ángulo es el grado, ¿ok? Ahora bien, ¿cuántos grados podemos contar en función de abertura? Podemos contar en realidad infinitos, pero los más comunes son desde 0 hasta 360 grados, ¿sí? Por ejemplo, yo te puedo decir a vos que si hay dos semirrectas que están dispuestas perpendicularmente así, el ángulo entre ellas va a ser de 90 grados, ¿sí? Y a medida que vaya abriendo yo las semirrectas voy a tener diferentes ángulos, entre 0 y 360, que sería, digamos, la abertura completa, dar una vuelta completa hasta volver al inicio, ¿ok? Por eso que te digo que va entre 0 y 360, ¿sí? Ahora que sabemos lo que es un ángulo y en qué unidades se miden, vamos a ver algunos ejemplos para que nos acostumbremos a poder medirlos. Fíjense acá. Primera figura. ¿Ven cómo esta semirrecta está abierta hacia acá? Bueno, esta abertura que está en azul es un ángulo de 135 grados, ¿sí? Fíjate que hasta acá era 90 grados, como te había mostrado recién. Y como se abrió un poquito más, bueno, le sumamos esa abertura también, ¿ok? Algo que debo recordarte también es que los ángulos se van a medir por medio de cuadrantes. Por ejemplo, esta zona que estás viendo acá se conoce como primer cuadrante o cuadrante 1, ¿sí? Esta zona que aparece, donde aparece justamente ahora el ángulo, se conoce como cuadrante 2. Y si a vos te mencionan el cuadrante 3, ese sería esta zona que aparece acá. Lo pongo con números romanos generalmente, ¿sí? Y por último tendríamos el cuarto cuadrante o cuadrante 4, que sería este que aparece acá. Sería un palito y una B para números romanos, ¿viste? O sea que el ángulo podría estar en cualquiera de estos cuadrantes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el ángulo se encontraba en el segundo cuadrante, ¿ok? Bien. Otra cosa que debo aclararte es que los ángulos se pueden medir de dos formas, chicos. Se pueden medir en sentido antihorario, como está esta flechita azul, fíjate cómo se mueve. Y cuando se mide en sentido antihorario, vamos a decir que el ángulo tiene que ser necesariamente positivo, ¿ok? Entonces voy a decir yo, cuando el ángulo lo mida en sentido antihorario, tiene que ser necesariamente positivo. Pero ahora, si yo lo quiero medir el ángulo en sentido horario, voy a decir que el ángulo tiene que ser necesariamente negativo, ¿ok? Fíjate cómo acá tenés algunos ejemplos. Bueno, acá ya dijimos que el ángulo era de 135. Acá, si haces la abertura esta hasta llegar a la semirrecta esta, vas a tener un ángulo de 210 grados. Por si no sé bien, lo anoto acá yo, ¿sí? ¿Por qué 210? Y bueno, porque hasta acá ya habías pasado los 180 grados, que es un ángulo llano, ¿sí? Algo que también ya vimos en el cole, ¿sí? Por eso que un poquito más ya serían los 210, ¿sí? Y si te fijas en la tercera figura, ves cómo la abertura se hace más pronunciada todavía hasta llegar a este punto, donde tenemos un ángulo de 300 grados. Casi como que estamos llegando ya a los 360, que es la vuelta completa, ¿viste? Bueno, pero fíjense en las figuras de abajo. Los ángulos que están en rojo no están medidos en sentido antihorario, o sea, no van a ser positivos. Están medidos en sentido horario, ¿te fijas? Desde acá arranca y lo mide para el otro lado, ¿viste? Como están medidos en ese sentido, entonces dijimos que tiene que ser negativos. Y esta abertura de acá sería un ángulo aproximadamente de... Ahora ahí te voy a decir yo. Esto acá no sería así. Esto no. Va a ser así. Si desde acá yo ya me moví 90 grados y acá tengo 240, quiere decir que 360, que es la vuelta completa, menos 240, me va a dar a mí el ángulo este de abertura, que sería de
120 grados, pero negativo, ¿sí? Al ponerle el signo negativo le estoy indicando al señor de que tengo que medir el ángulo en sentido horario. ¿Entienden, chicos? Sí. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con este de acá. No se fijen en esto porque esto está mal, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería este ángulo de acá? Primero me está diciendo que este ángulo original, o sea, el que estaba en azul supuestamente, era de 150 grados, ¿viste? Que aparecía acá. Bueno, pero ese ángulo tiene que ser positivo porque está medido en sentido antihorario. Si yo quiero medir el ángulo que está en rojito, este de acá, lo que tendría que hacer es hacer 360 menos 150, ¿sí? O también puedes contar los cuadrantes también. Mira cómo lo hago yo. Yo sé que acá tengo 90 grados, acá tengo 90 grados y acá tengo un chiquito. ¿Cuánto? Bueno, si esto era un ángulo llano, el resto de los 150 me da lo que me queda acá, que son 30 grados más. Por lo tanto, toda esta longitud del ángulo sería 90 más 90 más 30. 90 más 90 me da 180, más 30 me da 210. O sea que este ángulo de acá sería 210 grados, pero negativo, ¿ok? Porque lo estoy midiendo en sentido horario. Lo mismo sucedería con este ángulo de acá, ¿viste? En este caso, este ángulo sí está bien medido. Fíjate porque te da la abertura total, que sería esta de acá. No, está mal también esto. No podría ser 200... ¿Cómo es? 225 negativo porque no alcanzaría. Vamos a tachar también este. No sé por qué hay un error acá. Bueno, fíjense acá. Avanzo 90 grados, avanzo otros 90 grados y acá avanzo otros 90 grados. Entonces en total tengo 90 más 90 más 90, 270 negativo hasta ahí. Y fíjate que acá me ayuda la figura, ¿viste? Pero me tengo que mover un chiquito más por acá. ¿Cuánto? Bueno, qué sé yo, ponele que son 45 grados más, ¿sí? Que la mitad del ángulo recto, que son 90. Entonces el ángulo total sería 90 más 90 más 90, que me da 270, más 45 más, que me daría 315 más o menos. Entonces este ángulo sería de 315 grados, pero también como negativo, porque está medido en sentido horario. ¿Estamos, chicos? Bueno, eso es todo lo que tenemos que aprender de ángulos nosotros por ahora, ¿sí? Nos va a servir porque ahora vamos a arrancar con el tema en sí de trigonometría. Bueno, antes de seguir, chicos, les quiero recordar, si nos están siguiendo de las provincias de San Luis, Mendoza, Tucumán, La Rioja, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, este curso está destinado para todo el país, ¿sí? Es para ingresantes a medicina de las diferentes facultades. Como siempre les digo, debido a que los temas por ahí no son los mismos, los contenidos en cambio sí lo son. Por lo tanto, en tu programa, desde tu provincia, seguramente también te van a tomar trigonometría en el ingreso, pero no va a estar en la clase 3, capaz que esté en la clase 1 o la clase 5 y así, ¿viste? Pero los contenidos son prácticamente los mismos. Si de pronto vos ves que no subimos algún contenido que aparece en tu programa, comunicate al número telefónico que te voy a dejar en la descripción y avísame qué tema es el que está faltando porque lo podemos subir sin problema, ¿ok? Bueno, sigamos. ¿Qué es la trigonometría, chicos? Bueno, resulta que lo que vamos a hacer nosotros es estudiar triángulos que tengan una condición fundamental. Y esta condición es que estos triángulos deben ser necesariamente rectos. ¿Te acordás que viste en la escuela que habían 3 tipos de triángulos? Estaban los triángulos acutángulos, después que eran estos, a ver, vamos a recordar un poquito. Que tenían todos los ángulos agudos, ¿viste? Después estaban los triángulos obtusángulos, me parece que eran así, que tenían un ángulo que era mayor a 90 grados. Y después estaban los triángulos rectángulos, que tenían ¿qué cosa? Un ángulo recto o de 90 grados, ¿sí? Bueno, la trigonometría, chicos, estudia solamente este tipo de triángulos. Así que nosotros, estos triángulos de acá, directamente no lo vamos a utilizar, ¿sí? Por lo menos para física de medicina, solamente vamos a considerar triángulos rectángulos, como te dije recién. Por lo tanto, todo lo que era teorema de senos y eso que por ahí viste en el colegio algo en la materia matemática, mucho no lo vamos a utilizar acá. Si ya tenés esos conocimientos, está buenísimo, ¿sí? Pero vamos a tratar de resolver todos los problemas solamente con lo que estamos viendo en la clase, que es totalmente posible, ¿ok? Bueno, ahora que ya sabemos que vamos a trabajar con este triángulo, lo primero que tenemos que hacer, chicos, es identificar uno de los ángulos
que no sea el de 90, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo ver que acá en la figura ya se me identificó un ángulo que sería este, y a este ángulo vamos a llamarle ángulo tita nosotros. Yo le llamo tita de onda nada más, y vos le podés llamar como vos quieras. Algunos le llaman alfa, otros le llaman beta. Yo lo voy a llamar tita. ¿Sí? Ahora, una vez que identifiques el ángulo, te vas a fijar que este ángulo está compuesto por dos semirrectas, una acá y otra por acá, como habíamos visto hace unos minutos, ¿te acordás? Bueno, resulta que la semirrecta más grande que conforma el ángulo se va a llamar hipotenusa, ¿sí? Y la otra semirrecta que te quede acá al costado le vas a llamar cateto adyacente, ¿sí? Y por último, el otro lado del triángulo que te quedó suelto por acá, que si te fijas bien es como está enfrentado con el ángulo o es opuesto, se le va a llamar justamente cateto opuesto, ¿ok? Bueno, entonces fíjate cómo a partir de saber el ángulo vos podías definir los nombres de la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto, ¿sí? Es importante que vos hagas esto en este orden. No sería lo mismo, por ejemplo, si vos dijeras, ah, profe, pero yo quiero que mi ángulo sea este, ponele, y le llamo alfa. Porque si este ángulo fuera el que vos estás estudiando, la cosa cambiaría acá. Mira, te lo pongo para que te des cuenta. Voy a borrar por acá. Si elijo como ángulo alfa yo, ahora el lado más grande que forma el ángulo va a ser la hipotenusa, hasta ahí estamos bien. Pero ahora este de acá sería el cateto adyacente, ¿viste? Antes era el otro. ¿Por qué? Porque justamente está adyacente al ángulo este. Y este, por lo tanto, ya sería ahora el cateto opuesto. Fíjate cómo cambian entonces los nombres de los lados en función del ángulo que vos tomes. Es por eso importante que antes de comenzar cualquier ejercicio definas qué ángulo es el que vas a considerar. ¿Ok? Bien. Ahora que sabemos identificar los lados y el ángulo, tenemos que decir simplemente que la trigonometría se va a basar en estas cuatro ecuaciones principales. La definición de la función seno del ángulo, que va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno del ángulo, que es otra función trigonométrica, que va a ser el cateto adyacente dividido la hipotenusa, y después la tangente del ángulo, que va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? También podemos decir adicionalmente de que la tangente no es más ni menos que la división entre la función seno sobre el coseno, ¿sí? Esta la podemos tener ahí como por las dudas, pero las más importantes son estas tres que te acabo de marcar, ¿sí? Y una más, y esta ecuación de acá, chicos, la conocen del cole, se llama ecuación de ¿qué? De Pitágoras. Es el teorema de Pitágoras que me permite, gracias a saber los dos catetos, obtener la hipotenusa, ¿ok? Estas cuatro ecuaciones, chicos, van a ser re importantes a la hora de hacer ejercicios. En otras palabras, con esto vamos a poder hacer cualquier tipo de ejercicios. Y estos se van a basar simplemente en elegir alguna de las ecuaciones que más te convenga para resolver el problema, fijarte qué datos tenés disponibles y despejar la variable buscada, ¿sí? Obviamente, como nosotros tenemos posibilidad de usar calculadora, vamos a resolverlo con la calculadora y se terminó, ¿ok? O sea que acá lo único que vos tenés que tener es una habilidad muy buena en despejes de ecuaciones. Se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la parte superior del mismo hasta el suelo de modo que forme un ángulo de 30 grados, ¿sí? O sea, me está diciendo esto, mirá. Hay un poste de 20 metros, ¿sí? Tengo el dato. Y se quiere tender un cable, sería este cable azul de acá, con un ángulo de 30 grados como me dice la figura, ¿sí? Bueno, voy a aprovechar que tengo el dibujito de internet acá. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto se va a gastar de cable si el metro cuesta 12 pesos? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero vamos a calcular cuánto de cable necesitamos, ¿sí? ¿Cómo hacemos el ejercicio? Así. Dijimos que primero hay que identificar el ángulo. Yo lo tengo acá identificado, ¿sí? Yo sé que el ángulo es este de acá y es 30 grados encima. Si tengo esto, ahora voy a identificar los catetos y la hipotenusa. Este lado de acá, que forma el ángulo, tiene que ser el cateto opuesto, no, adyacente tiene que ser, ¿viste? Porque está al lado.
Y el otro lado, que es más largo, va a ser siempre la hipotenusa, que es justamente lo que tengo que averiguar en este caso, ¿no? Y por último, el lado que me queda por descarte, que va a ser este de acá, vamos a llamarle cateto opuesto, que de hecho sabemos su valor porque es 20 metros, ¿sí? Ahora que identificamos bien los lados y demás, hay que fijarse qué datos tenemos disponibles. ¿Qué datos tenés disponible vos? Tenés el cateto opuesto, que son 20 metros, y tenés el ángulo tita, digamos, yo lo voy a llamar tita, acá le dicen alphabet, o cambiarlo por tita, que va a ser de 30 grados, ¿viste? Bien, ahora con esta información de las ecuaciones que tenemos disponibles, vos tenés que elegir cuál es la que te va a ayudar para saber la hipotenusa, que es lo que estamos buscando, ¿viste? A ver, fíjate acá. ¿Acá aparece la hipotenusa? Sí. Acá también. Acá no, esta la descartamos. Acá sí. O sea que tenemos tres donde aparece la hipotenusa. Pero ahora tenemos que buscar ecuaciones donde aparezcan también los datos que tenemos, que es el cateto opuesto y el ángulo, ¿viste? Por ejemplo, está acá. ¿Tenemos el ángulo? Sí, lo tenemos. ¿Tenemos el cateto opuesto? Sí. Acá. ¿Tenemos el ángulo? Sí. ¿El cateto adyacente? No. Por lo tanto, esta la descarto porque me van a faltar datos, ¿sí? Acá. ¿Tengo el cateto opuesto? Sí, pero ¿tengo el cateto adyacente? No, por lo tanto, esta no me va a servir porque no me van a faltar datos también para sacar la hipotenusa. Pero si te fijas, la primera que teníamos ya era suficiente para resolver el ejercicio. Si yo lo copio acá, quedaría así. El seno de tita es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿viste? Vos tenés el ángulo como dato y también tenés el cateto opuesto. Podés despejar la hipotenusa, ¿sí? Algo que te dije a vos en clases anteriores es que es imposible despejar esto directamente así. Lo primero que tenemos que hacer es a la variable que queremos despejar, pasarla arriba, ¿viste? Si la paso arriba me va a quedar así. El seno de tita por hipotenusa igual a cateto opuesto, ¿viste? Y ahora sí, como queremos despejar la hipotenusa, este seno de tita que está multiplicando va a pasar a dividir. Y me queda finalmente que la hipotenusa va a ser igual a el cateto opuesto sobre el seno del ángulo, ¿viste? Y ahí ya estaría bien. Voy a borrar esto, así me hace lugar. Y seguimos. Calculamos, ¿cuánto es el cateto opuesto? 20 metros. Y el ángulo es 30, o sea que sería acá seno de 30 grados, ¿sí? Esto lo puedo resolver en la calculadora, acá la saco, ahí está. Y digo entonces, 20 metros dividido el seno de 30 igual a 40. O sea que la longitud del cable este sería de 40 metros, ¿ok? Ya tenemos casi la solución terminada, porque en realidad no me pregunta la longitud, sino que me dice cuánto voy a gastar yo de cable. Entonces acá podemos hacer una regla de 3 si quieren, ¿sí? En general no vamos a usar mucho regla de 3, chicos, nosotros acá lo hago solamente como una excepción, ¿ok? Si un metro cuesta 12 pesos, entonces 40 metros van a costar X cantidad, ¿viste? Y sería acá 40 por 12 dividido 1. Trata en metros, ¿no? Los metros se van, hago esta cuenta, saco la calculadora. Bueno, aprovecho que ya tengo el valor ahí, ¿viste? Entonces por 12, 480 dividido 1, bueno, que me va a dar lo mismo, ¿no? Pero igual lo pongo. Y me va a dar 480 pesos, es lo que yo voy a gastar para atender los 40 metros de cable. ¿Estamos, chicos? Obviamente no va a salir 12 pesos un cable nunca, ¿sí? En dólares capaz que sale. Y vamos a hacer algunos ejercicios para que podamos ejercitar más que todo la comprensión conceptual de estos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un triángulo que, si ustedes se fijan bien, es un triángulo oblicuángulo, ¿no? Acutángulo. Perdón, obtusángulo sería, ¿no? Porque este ángulo mide más de 180. Más de 90, perdón. Pero ¿qué dije yo con respecto a este tipo de triángulos, chicos? A los acutángulos y los obtusángulos. ¿Había que estudiarlos necesariamente en medicina? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? No, no era necesario, ¿viste? Entonces, ¿por qué de pronto aparece acá en un ejercicio de estos? Aparece, chicos, por lo siguiente, miren. Es que no tenemos que saber en realidad resolver este triángulo obtusángulo.
Porque tranquilamente ese mismo se puede subdividir en dos triángulos que sean rectángulos. ¿Lo ven? Acá tenemos un triángulo rectángulo. Y acá tenemos el otro triángulo rectángulo, ¿sí? O sea que en realidad no hace falta resolver lo otro, ¿sí? Tranquilamente lo podemos hacer por este método de acá, ¿sí? Y ahora veamos qué datos tenemos. Claramente lo que me está pidiendo acá, bien claro, es el valor de x y el valor de beta. Sería el valor de este lado y el valor de este ángulo de acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense. Arrancamos por este lado de acá. ¿Sabes por qué? Porque de este lado de acá es donde tenemos la mayor cantidad de datos para poder trabajar estos triángulos de acá, ¿sí? Entonces, el ángulo ya me lo está proporcionando acá. Va, no me lo dice, pero me dice que utilice este ángulo de acá, ¿no? Y algo que aprendimos en la clase pasada es que si tenía este ángulo de acá, ¿esto cómo se llamaba? Hipotenusa, ¿no? Y este lado que estaba al lado del ángulo, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Cateto. ¿Cateto cómo? Teto adyacente. Cateto Ya- adyacente, correcto. Y este otro lado de acá iba a ser el cateto opuesto por descarte, ¿no? Y había que encontrar entonces, en este caso, el cateto opuesto, ¿sí? Ahora te voy a decir por qué. Primero entonces, tenés la hipotenusa, tenés el cateto adyacente y tenés que encontrar el cateto opuesto. ¿Qué fórmula de las cuatro que vimos nos serviría para poder encontrar eso? La voy a copiar acá yo por las dudas. Seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de tita es adyacente sobre hipotenusa. Tangente de tita es opuesto sobre adyacente. Y después, cateto opuesto más cateto adyacente es igual a hipotenusa al cuadrado, ¿no? Así sería la movida esta. Ahora, ¿cuál piensan Sí, ustedes, chicos, que sería la Pitágoras, opción? ¿Más cuál? la última, la de Pitágoras, ¿o no? Claro, la de Pitágoras, exactamente. ¿Por qué? Porque son los datos que vos tenés disponibles, ¿no? Fíjate que en todas estas necesitas sí o sí el ángulo. Y el ángulo no lo tenemos. No nos conviene ninguna de esas, ¿viste? En cambio, esta de acá es totalmente útil porque tenemos el cateto adyacente, este dato de acá, y tenemos también la hipotenusa, que es este dato de acá. Y eso nos permite encontrar el cateto opuesto, que era lo que estábamos buscando, ¿sí? Obviamente hay que hacer un despeje, ¿no? Como en todos los problemas que les he comentado la otra vuelta. En todo vamos a ver que un despeje por lo menos vamos a tener que hacer, ¿sí? Bueno, pero lo hacemos, no hay problema. Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Acá esto pasa al otro lado. Me queda así. Y acá esto pasa al otro lado. ¿Estamos? Y bueno, resuelvo. A ver, la hipotenusa, ¿cuánto era? 5. Y el adyacente era 3. Hacemos esta cuenta. 5 al cuadrado me da 25. 3 al cuadrado me da 9. 25 menos 9 me da 16. Bueno, yo lo hago completo, ¿no? Y la raíz de 16 es 4. O sea que este cateto opuesto sería de 4 centímetros. Ahora, ¿saben por qué yo quería encontrar especialmente este cateto opuesto? Era porque me adelanté y dije, bueno, pará. Como yo quiero saber, en realidad, estos datos de acá, sí o sí necesito datos de este triángulo de acá. No me sirven datos del triángulo de este lado, ¿sí? ¿Cómo hago para obtener datos de este triángulo de acá? Vi que acá abajo decía que había 12 centímetros, pero eso tampoco me servía, porque esos 12 centímetros son los 12 totales de esta esquina a esta otra esquina. A mí me servía, por ejemplo, saber esta longitud de lado nada más, ¿viste? Que sería un dato del triángulo específicamente, ¿sí? Ahí dije, bueno, si necesito esto y acá tengo la total, si averiguo este pedacito, lo puedo restar y obtengo el pedacito en rojo. ¿Se entiende, chicos? Por eso lo pensé así, ¿ok? Entonces acá sería entonces, si tengo 12 centímetros y acá tengo 4 centímetros, ¿cuántos centímetros sería el lado rojo?
8 centímetros, ¿me van siguiendo? Sí, profe. Y ahora fíjense que voy a borrar todo esto. Mirá lo que voy a borrar. Ahora ya este triángulo de acá, de hecho, ya no me sirve. Lo puedo borrar si quieren. No me interesa ya. Lo usé nada más para saber ese dato. Ni siquiera me sirve este 12 centímetros de acá. Entonces, como no me sirve esto, tampoco me va a servir que esto se llamaba cateto adyacente. De hecho, los nombres ahora tranquilamente pueden cambiar. Y yo te expliqué eso en la clase pasada, ¿te acordás? Te dije yo que en función del ángulo que identifiquemos, estos nombres de los lados podían modificarse, ¿sí? Ahora fijémonos entonces. Si beta es este ángulo de acá, este lado que es el más largo sería ahora la hipotenusa. Este 8 centímetros de acá sería mi cateto adyacente, y este ahora ya no sería el adyacente, ya sería el cateto opuesto. ¿Viste que cambió? Porque antes era el adyacente, pero era el adyacente del anterior triángulo. De este es el opuesto. ¿Se nota bien esto? Ahí está. Parecía un infinito. Y bien, y ahora tenemos los datos, y bueno, queremos encontrar entonces el ángulo y queremos encontrar la hipotenusa. Veamos a ver qué fórmula de esta que tengo acá me va a servir. A ver, datos que tenemos entonces, cateto adyacente y cateto opuesto. Ahora, ¿me serviría la última fórmula también? Ya que estábamos trabajando con esta. Sí. Sí, me va a servir, ¿no? Porque tengo los dos catetos y eso me permitiría encontrar la hipotenusa. Obviamente va a ser un despeje distinto, ¿no? Si la hipotenusa es la suma de estos dos cuadrados, paso para el otro lado, entonces me queda que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada, el cateto opuesto al cuadrado, más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces acá sería cateto opuesto, ¿cuánto era? Acá está, 3. Y el adyacente es 8 al cuadrado. Habría que hacer esa cuenta y ver cuánto da. Fíjense ustedes, a ver cuánto les da en su calculadora. Yo me fijo en la mía también. Raíz. Les muestro la mía si quieren también. Raíz, pongo paréntesis, 3 al cuadrado, más 8 al cuadrado. Cierro paréntesis, igual 8,54 me da a mí. ¿Así les dio? Perfecto. Listo. Ya tenemos una parte del ejercicio que sería X, ¿no? Pero me falta ahora encontrar el ángulo, ¿sí? El ángulo beta. ¿Qué puede ser el ángulo tita también, sí? O sea, las fórmulas son totalmente válidas. Ahora yo les pregunto, con estos datos de acá, ¿cuál de estas fórmulas me serviría a mí para poder encontrar el valor real? O el valor correcto. ¿Cuál piensa? Y acá vamos a llegar a una conclusión importante también. La tangente, dice Betsabe, puede ser la tangente. ¿Podría ser también la de seno, chicos? ¿O no? Sí. De hecho, como dice María, también podría ser cualquiera. Porque los datos los tenemos todos, chicos. Tenemos los catetos y tenemos la hipotenusa que la sacamos recién, ¿sí? Así que cualquiera de estas tres sería totalmente válida para resolver el ejercicio. Ahora, quiero que prestes mucha atención a esto que te voy a decir, por favor. Estas cositas son las que, más allá de la resolución que hacemos acá, los pasos y todo, son las que vos tenés que anotar y tenés que ir adquiriendo a medida que vamos practicando con los ejercicios. Mira esto. Está bien que cualquier fórmula de acá a mí me permita obtener el ángulo, ¿sí? Porque es verdad, ¿sí? Pero de estas tres, hay una sola que es más recomendable utilizar
Porque no arrastra posibles errores. Y esa es la fórmula de tangente. ¿Por qué? Por lo siguiente, mira por favor. Si yo quiero usar la fórmula de tangente, claramente sería así. Tampoco va a ser muy complicado. Va a ser tangente de tita, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y tita, o sea, el ángulo beta, en este caso, que es lo mismo, va a ser arco tangente, que ya te mostré cómo hacerlo en la calculadora, igual ahora lo hacemos también, no hay problema. Va a ser el arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente, y hasta ahí ya estaría resuelto si hacemos el cálculo este, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo utilizo la tangente y no me arriesgo a utilizar estas dos si es lo mismo? Porque tenemos el valor de la hipotenusa. ¿A alguno se le ocurre alguna idea de por qué no elijo estas dos y si elijo la de tangente? Y es más seguro porque nos podríamos haber equivocado cuando hicimos la hipotenusa. Exactamente, a eso quería llegar, chicos, ¿sí? Cuando yo utilizo la fórmula de tangente, estoy utilizando datos posta, por decirlo así, datos verdaderos que yo ya tenía de acá, ¿sí? A menos que claramente me haya equivocado también en este cálculo de acá, ¿viste? Pero, ponele, si yo utilizo el valor de la hipotenusa para estos dos cálculos de acá, ¿sí? Yo no sé si hice bien el cálculo de la hipotenusa. Ponele que sea un ejercicio concatenado, ¿sí? Esos que vienen de la mano uno con otro, que en los exámenes presenciales son muy comunes. Ponele que en el ejercicio 1 te haya pedido como dato la hipotenusa, ¿dale? Es por poner un ejemplo, no te van a tomar esto, ¿sí? Pero ponen acá, hipotenusa, y acá decía 8,54, acá te decía 9, acá te decía 10, qué sé yo, ¿no? Y después tenía un segundo ejercicio donde te pedía el ángulo beta. Y acá tenías A, B y C. Lo que hace la facultad es lo siguiente, mira. No pone acá cualquier valor, no es que estos tipos agarran y ponen cualquier resultado acá, qué sé yo, 20 grados, 30 grados, 50 grados, para que vos solamente elijas el que te es correcto y listo. No, estos lo que hacen es hacer el ejercicio 2 utilizando datos de las respuestas posibles del ejercicio 1, ¿sí? Por ejemplo, si a alguien le había dado la hipotenusa 9, por ejemplo, ¿ellos qué hacen? Resuelven el problema 2 usando el dato de 9. Y eso justamente hace confundir bastante a los chicos. ¿Por qué? Porque si de pronto varios se equivocaron con el 9 y de pronto con ese mismo valor numérico resuelven beta con alguna de estas dos de acá, obviamente que les va a dar un resultado posible de acá, ¿sí? Y van a estar confiados y contentos, entonces van a decir, me salieron bien los dos ejercicios, van a decir, ¿por qué? Porque solamente porque aparecieron las opciones en el problema. Pero eso no tiene nada que ver con que el ejercicio esté bien. Están diseñados para que ustedes se equivoquen, ¿sí? En cambio, yo utilizando solamente la fórmula de tangente, estoy evitando usar el dato que yo resolví del problema 1, ¿sí? Estoy usando datos proporcionados por el problema nada más, ¿sí? Y entonces eso, ¿qué me permite? Me permite que si de pronto me equivoqué yo, por ejemplo, en este ejercicio de acá, no me equivoqué en el segundo, porque no utilicé para nada un resultado obtenido del primer ejercicio. Espero, chicos, que esa parte se haya entendido porque es re importante en la resolución de exámenes, ¿sí? Bueno, y ahora hacemos esto. Cateto opuesto, bueno, lo saco acá, era 3. Si tienen alguna pregunta me dicen, chicos, ¿sí? Sobre 8. Bueno, y esto lo hacemos con la calculadora. Pantalla. Shift, tangente, abro paréntesis, 3 sobre 8. Me da 20,55 más o menos. Algo que también te voy a mostrar, que en una de esas, por ahí puede aparecer en el parcial, es lo siguiente. Es un uso de la calculadora nada más, en realidad, ¿sí? Creo que también en los colegios se enseña. Por lo menos yo me acuerdo que me habían enseñado esto. ¿Qué pasa? El resultado que vos tenés acá en la calculadora, en la configuración que te mostré en clases anteriores, que es la configuración DEC, ¿qué pasa? El ángulo te lo dan con el ángulo, digamos, entero, y después en decimales para darte la proporcional de un ángulo que no llega a ser entero, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Este ángulo se puede escribir también en la forma compleja, que es en la forma sexagesimal
con minutos y segundos. Grados, minutos y segundos, ¿sí? ¿Cómo se hace esa transformación? No tenés que saber absolutamente nada, ¿sí? Solamente es apretar una tecla en la calculadora, ¿sí? Y esa tecla es la siguiente, mira. Ahí está, ¿lo ves? Está bastante claro. Dice los grados, los minutos y los segundos. Apretás una vez y ya te lo pasa. Para acá, ahí está. Este ángulo es de 20 grados. Vamos a ponerlo acá. 33 minutos. Y te dice después cuánto. 21,76 segundos. ¿Sí? Si quieres volver al ángulo original, volvés a apretar la tecla y te lo pasa al original, ¿sí? ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque no creo que pase, ¿sí? Pero ponerle que llega a ser el caso de que te da un ángulo en este formato y vos no sabes cómo interpretarlo, bueno, ya te enseñé, ¿sí? Con esta tecla lo pasás a una forma u otra bolsa y viceversa. Forma y viceversa. ¿Dudas, chicos, hasta ahí? No. Bien. Vamos a hacer otro. Por lo menos este problema ya está hecho. Esto lo voy a dejar. Esperen un momento. Vamos a hacer este que parece medio complicado también. Que uno termine el práctico, ¿no? A ver, les voy a dar unos 3 minutitos para que intenten hacerlo ustedes y después lo hacemos juntos, ¿sí? 3, 4 minutos, chicos. Ahora hagámoslo, dice. Antonio está descansando en la orilla de un río mientras observa un árbol que está en la orilla opuesta. Mide el ángulo que forma su visual con el punto más alto del árbol y obtiene 35 grados. O sea, estaría acá básicamente. 35 grados. Retrocede 5 metros, o sea que acá esta longitud son 5 metros. Y mide el nuevo ángulo, obteniendo en este caso un ángulo de 25 grados. La altura del árbol es 6,97. La altura del árbol, bueno, podemos decir que sí. Ahora sigo leyendo. Obteniéndose en ese caso 25 grados, ¿no? Calcula la altura del árbol y la anchura del río. O sea, me está pidiendo dos cosas acá, chicos. H, es esto que me está dando acá. Y esto de acá, que vamos a llamarle X, ¿dale? Que sería la anchura del río. Fíjense que acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Antes que nada, hay que seguir leyendo. Ojo con esto, chicos. ¿Sí? Algunos ejercicios también son así. Que de pronto te dan una parte nada más acá. En la figura, por ahí te dan datos adicionales. Mirá, no hacía falta, de hecho, que si te daba la figura, que te hubiera dado acá o especificado los ángulos, ¿sí? Porque si ya te lo daba la figura, vos tenías que sobreentender que era un dato adicional, ¿sí? O como también en la parte acá al final, ¿sí? Te dice dato adicional, la distancia entre la copa del árbol y la posición final es de 16,51 metros. O sea, te está dando esta distancia. ¿Lo ves? Que es de 16,51 metros. ¿Estamos, chicos? Pero bueno, ahora comencemos. A ver qué pasa. Claramente no puedo arrancar por este triángulo de acá, por más que tenga datos,
porque dijimos que no trabajamos nosotros con triángulos oblicuángulos, ¿sí? ¿Qué podría hacer entonces? Si yo tengo este dato de acá, del largo este, podría tranquilamente trabajar con este triángulo, mira, este que te estoy marcando acá. El más grandote, ¿lo ves? Que de hecho es un triángulo rectángulo. ¿Esto qué vendría a ser si este es el ángulo, chicos? La hipotenusa, ¿no? Y tenés el ángulo también. Entonces tenemos dos datos de acá. La hipotenusa, que es de 16,51 metros, y el ángulo tita, para este triángulo grandote, que sería 25 grados. Entonces, ¿qué sería H para nosotros, para este triángulo, chicos, según lo que aprendimos? ¿El cateto opuesto o el cateto adyacente? Cateto opuesto. Sería el cateto opuesto, chicos. Sí me van siguiendo, ¿no? Fui marcando el triángulo grandote verde. Te lo dibujo acá, mira. Porque por ahí, como son dos triángulos, por ahí uno se pierde, ¿sí? Tengo este dato. Tengo este dato. Esto sería la hipotenusa. Esto vendría a ser el cateto opuesto. Y esto vendría a ser... Perdón, acá me equivoqué yo. Siempre hablo al revés. O sea, escribo una cosa y hablo al revés, ¿sí? Esto sería el cateto adyacente y esto vendría a ser el cateto opuesto, ¿no? Que es la altura que me está preguntando, ¿sí? Eso es lo que tenés que centrarte vos, por favor, ¿sí? No te confundas porque está partido esto, ¿sí? No le estamos dando bolilla, por lo menos ahora a esto, ¿sí? Nos interesa saber ahora la altura, o sea, el cateto opuesto, ¿sí? Vayamos a las fórmulas, entonces, fíjense. Yo tengo como dato la hipotenusa y el ángulo, y quiero saber el cateto opuesto. ¿Qué fórmula me permite resolver esto, entonces? Tengo la hipotenusa y el ángulo, y quiero saber el cateto opuesto. ¿Cuál de las tres me sirve? ¿Esta, esta o esta? La primera, al seno. La primera, correcto. Tengo la hipotenusa, tengo el ángulo, y ahí puedo despejar el cateto opuesto. Lo hago acá abajo. Seno de tita es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, o bien cateto opuesto es igual a hipotenusa por el seno de tita. Bueno, y acá reemplazo, ¿no? La hipotenusa, ¿cuánto era? 16,51 por el seno de 25. Bueno, háganlo ustedes en la calculadora. Yo también lo voy a hacer. Si quieren se la muestro también. Espera un cachito. Pantalla. $6,97 me da. Como habían dicho, ¿no? Estaba bien eso. Pero ahí tengo una parte nada más, ¿sí? Una parte nada más. Ahora preciso saber X. Y entonces, ahora recién, chicos, vamos a utilizar el triángulo chiquito este, ¿sí? Mira, borro acá. ¿La X cuánto te da, Edwin? 9,96. Bueno, ahí lo dejamos pendiente y vamos a verificar, ¿dale? Y ahora, chicos, lo que tocaría es hacer la parte del triángulo chiquito, ¿sí? Ya esto entonces no me interesa. Lo que voy a tratar de trabajar nada más con este triángulo de acá, ¿sí? Tengo el ángulo, tengo esto de acá, que vendría a ser el cateto opuesto, 6,977. Tengo este ángulo acá que es tita, ¿no? Y quiero encontrar X. Entonces, esta parte, ¿quién sería? La hipotenusa, ¿no? Y esto por descarte tendría que ser el que está al lado del ángulo,
el cateto adyacente. Entonces, busquemos ahora una ecuación que me permita encontrar el cateto adyacente sabiendo el ángulo y sabiendo el cateto opuesto. ¿Qué ecuación de las que tenemos disponibles me sirve, chicos? A ver. La de la tangente. La de la tangente, exactamente. Tengo el ángulo como dato y tengo el cateto opuesto. De ahí tengo, o puedo despejar el cateto adyacente, ¿no? La copio acá. Bueno, habíamos aprendido que algo cuando está por debajo, así como está, no se puede despejar. Primero hay que pasarlo arriba. Entonces lo paso multiplicando al otro lado. Me queda tangente de tita por cateto adyacente igual a cateto opuesto. Y ahora recién despejamos. Tangente de tita que está multiplicando pasaría dividiendo. Y fácilmente me queda como cateto opuesto sobre la tangente de tita. Reemplazamos los datos, nada más ahora, ¿no? El cateto opuesto, ¿cuánto sería? A ver, pará. 6,977 sobre la tangente de 35 en este caso, ¿no? Porque 35 es el ángulo de este triángulo nuevo. Algo que también voy a aprovechar para explicarles, chicos, que también es importante, más que todo en el manejo de la calculadora, es lo siguiente. Fíjense, por favor. Les voy a mostrar ahora la calculadora. Ah, de hecho, se lo estoy mostrando. Que es esta, ¿no? Fíjense esto, por favor. Nosotros tenemos dos posibilidades. Una es haber borrado todo lo que me decía la calculadora y volver a escribir 6,977 acá y dividirlo por la tangente de 35, ¿sí? Y eso me iba a dar claramente un resultado. Pero yo personalmente, chicos, y esto solamente es una forma de proceder personal, ¿sí? Que adquirí por la experiencia, ejercitación, etcétera, etcétera, ¿sí? Y yo solamente se la estoy mencionando. Ustedes la pueden tomar o no también, ¿sí? ¿Qué hago yo? Mira, para ahorrar un poco de tiempo primero, aprovecho de que el dato ya lo tengo almacenado en la calculadora y lo reutilizo. O sea, ya no tengo que volver a rellenar este dato, ¿sí? Solamente por un lado sería ese. Por otro lado también aprovecho que el dato está en la calculadora y de hecho ese dato guardado en la calculadora es el dato más exacto, ¿sí? Porque si vos hubieras copiado nada más 6,977, solamente le está dando 3 decimales. En cambio, si usás el dato de la calculadora, estás usando todos los decimales que te dio, ¿entendés? Y obviamente tu respuesta va a ser más exacta todavía. ¿Cómo se hace acá? Bueno, se hace así nada más, mira. Como querés utilizar el dato en pantalla, puedes poner ans, y ans significa eso, chicos, el valor anterior o el valor en pantalla. Eso significa en calculadora, ¿sí? Uy, se me apagó. Bueno, lo vuelvo a copiar. 16,51 por el seno de 25. Ahí está. Si quiero volver a utilizar este dato, entonces, chicos, yo utilizo la tecla ans, ¿sí? Y acá es como si yo estuviera poniendo el valor en pantalla, ¿sí? ¿Y qué hay que hacer con este valor? Dividirlo la tangente de 35. Pongo igual y me da el resultado, que sería 9,964. ¿Qué es lo que dijo su compañero Edwin? Así que estaría bien esto. ¿Se entiende, chicos, esta mención especial?